Hola Moni, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Gaby, bien, gracias. ¿Y tú? También muy bien, muy contenta de poder estar aquí nuevamente contigo para seguir platicando un poquito de la violencia aquí en México. Gracias Gaby. Pues sí, finalmente, por casi que tenemos muchos motivos, ¿no? Primero que se acerca marzo, que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y luego pues pensar en un contexto que nos azota todos los días a las mujeres, que es la violencia. Y pues ahora justo vamos a trabajar o vamos a pensar en voz alta, que nos gustaría siempre que fuera un diálogo con quien ve las cápsulas sobre las condiciones que hay en el país, pues en términos de pensar qué significa hacer justicia en un feminicidio, qué es ese concepto abstracto de la justicia, qué actores están puestos y en ese contexto pues tratar de hacer lo que nosotros hacemos, que es un poco pensar por qué suceden las cosas, cómo es que suceden y cómo podemos replantear o repensar nuestros escenarios de la vida diaria en el sentido de desmitificar aquellos mandatos que nos dicen y nos han dicho y nos siguen diciendo cómo debe ser una mujer en el mundo social. Entonces, pues aquí ahora vamos a reflexionar específicamente sobre pues este tema. Sí, perfecto Moni, creo que le apagaste antes de tiempo al micro, pero sí vamos a seguir reflexionando un poco en torno a los casos de violencia de género aquí en México, más específicamente en el término de feminicidio. Moni y yo estábamos platicando sobre que aparte hay incontables casos de feminicidio y que ya lo platicábamos en la última cápsula, cómo a partir de esta denuncia colectiva pues ha funcionado para que pues haya más casos de denuncia, ¿no? Entonces creo que en los últimos 3 años que ha habido más movimientos feministas, pues se ha escuchado más en torno a este tipo de denuncias. Y para esta semana decidimos poder hablar un poquito acerca del caso de la maestra Jessica González, la chica moreliana que fue cruelmente asesinada en la ciudad de Morelia por un chico que supuestamente era su novio o tenían cierto tipo de relación y que fue muy resonado, ¿no? Entonces queríamos platicar un poquito más acerca de esto y retomando también que ya se acerca marzo y vamos a tener algunas invitadas especiales para que nos platiquen sobre su participación en diferentes investigaciones. Entonces se viene un mes con chicas muy talentosas dentro del podcast, el programa, y que espero que les guste bastante. Pero bueno, vamos a poder desmenuzar un poquito la situación, ¿no? Y que va muy acorde porque fue precisamente la semana pasada que se sentenció finalmente al culpable, que fue Diego Uric, por 50 años de prisión, ¿no? Y pues el caso que ya tenemos casi cerca de 3 años, el 21 de septiembre del 2020, Jessica González fue vista por última vez en su casa. Ella había declarado que iba a salir con un amigo, un supuesto amigo que se llamaba José Luis, pero nunca llegó a su casa. Entonces, como nunca llegó a su casa, su familia decidió levantar una denuncia y fue hasta el 25 de septiembre que la encontraron el cadáver de la chica a las afueras de Morelia en un lugar boscoso. El caso de Jessica González es bien importante para Michoacán en especial, porque marca como un antes y un después a partir de todas estas declaraciones y levantamientos y actos feministas que denuncian la impunidad que hay en la ley para la denuncia y que ayudó la rápida difusión y todo el movimiento que se hizo a que se encontrara rápido el cadáver de la persona
y que fue el 30 de septiembre, o sea, 5 días después de que habían encontrado el cadáver de la novia, encontraron al culpable dirigiéndose a una playa de Jalisco, y lo encontraron dirigiéndose a Barra de Navidad, y entonces pues ya, fue regresado y declarado culpable hace una semana. El hecho creo que es bastante interesante por varias situaciones, ¿no? La primera, pues la descomposición del tejido social que podemos ver, ¿no? El tipo de actos tan crueles en la que fue encontrada la chica, que primero fue violada, ¿no? Que es comprobado que se encontró espermas de chico en Jessica. Es un hecho comprobado. Además, le encontraron 30 golpes a la chica, lo cual provocó una hemorragia, que también es un hecho comprobado, y que también ella intentó defenderse y no logró salir con vida, que también es un hecho comprobado. Más adelante, más tarde, él sale a pedir ayuda. Él intenta pedir ayuda a algunos amigos, él lo cita como a las afueras de lo que era un mirador. No les mostró, solamente como que les dio a entender que necesitaba su ayuda para tirar lo que parecía ser el cuerpo de una persona, y sus amigos decidieron no ayudarlo. Pero más adelante, que se encuentra la participación de otra chica que también fue detenida. La verdad es que ya no supe qué sucedió con ella, que era Hannah y era amiga del chico, que decidió, la ayudó un poco a limpiar el auto, pero ella tampoco sabía qué onda. Y pues ya, finalmente hace poquito fue declarado culpable. El tema aquí está, pues, yo creo, Moni, y que ahorita ya me lo irás como desmenuzando un poquito más tú, acerca del caso de feminicidio precisamente en Jessica, y que va acorde a los actos de feminicidio, que la verdad es que me cuesta un poco de trabajo entender el tema de la descomposición social en la que estamos viviendo para que las personas tengan la capacidad de realizar este tipo de actos misóginos, porque es un acto doloso que lo hacen con todas las ventajas, obviamente con toda la intención, ¿no? Entonces es bastante triste la situación, pero por otro lado, y que es con respecto a lo que creo que también me gustaría un poquito que tocáramos más acerca de cómo el chico, que se supone que es un chico que viene de una familia bien, que es un chico destacado, que vive en que estaba en una preparatoria privada, que vivía en una zona bien, que se suponía que cumplía con estas características de una persona pues de la alta sociedad, que jugaba fútbol americano, y que al final pues que este tipo de cosas, de casos, también ocurren con ellos, no solamente con las personas que se entienden como pobres, sino que es algo que ya está en la composición del sujeto. Y pues ya dando un poquito de introducción, me gustaría escucharte, Moni. Pues como siempre o como en las cápsulas anteriores, en realidad pues siempre tendremos más preguntas que respuestas. ¿Por qué? Probablemente porque somos mujeres que nos preguntamos por qué pasan las cosas, lo que lo que puede ser un medio generalizado y legítimo de socialización para muchos, para nosotras no lo es, ¿no? Esto lo quiero decir porque hay estudios, ¿no? Podré dar algún nombre de una socióloga alemana, Gesa Lindemann, que justo lo que muestran es que la violencia es un motor de reproducción social, ¿no?
Es un poco para desmitificar esta idea de la violencia solo es ese acto que rompe, lo voy a decir de una manera muy sencilla, rompe nuestra vida cotidiana y a algunos nos hace detenernos y preguntarnos por qué sucede y cómo sucede, ¿no? Eso también tiene que ver, por una parte, con muchas cosas que tú dices y retomas y que creo que son importantes para pensar, ¿no? Primero, el pensar, el decir o el dudar de incluso de la muerte de una mujer, ¿no? Es como pareciera que las mujeres morimos de causa natural, ¿no? Y esto, y los feminicidios llevan a un punto jaque a la sociedad porque no hay algo como las mujeres buscan ser asesinadas, ¿no? Eso para mí es muy importante decirlo porque tiene que ver con la gran pregunta que nos hacemos las mujeres de si por ser mujer tenemos o estamos siempre en riesgo de ser asesinadas, ¿no? Hay muchos sentidos sobre esa pregunta que podrían tener que ver con lo que ya hemos retomado en otras cápsulas de los cautiverios, ¿no? Es decir, la subjetividad de las mujeres se construye a partir de muchas premisas de la sociedad, ¿no? Eso por una parte. Y entonces, cuando yo te escuchaba, a mí me llamaba la atención esta idea de son hechos comprobados, ¿no? Porque nosotros sabemos que las violencias contra las mujeres las enunciamos, ya no nosotros las tenemos que acreditar, sobre todo si estamos en derechos humanos, pero lo muy impresionante es que aún con un cambio en la mirada de cómo tratar de revertir la violencia de género, por ejemplo, desde la perspectiva de derechos humanos, la sociedad sigue viendo a la víctima como la que tiene que acreditar. Entonces, ahí, eso lo menciono porque ahí hay un desfase, ¿no? La expectativa social diría, no, o sea, la víctima no puede acreditar su condición de víctima, pero la sociedad sigue teniendo esta necesidad de que las víctimas acrediten su condición de víctima. Esto en los feminicidios es un gran problema porque mi hipótesis de pensamiento, ¿no? Que trato de acompañar con muchas lecturas es, pareciera que si la violencia de género se ha naturalizado, ¿cómo enseñar a la sociedad a observarla como un problema social, ¿no? Entonces, en el feminicidio, una pregunta que a mí cada vez me acompaña más es cómo una mujer asesinada puede o tiene la obligación de acreditar que no le debió pasar, ¿no? Es un ejercicio grosero para mí, imposible, pero que pareciera recaer en las familias de las mujeres que son asesinadas y que entonces son ellas las que tienen que dar vida a la vida que les quitaron, ¿no? O sea, me parece un acto de un dolor impresionante, ¿no? Es decir, una mujer que ha sido asesinada, a la que se le ha cometido un feminicidio, parece que incluso su muerte y las circunstancias no son suficientes para acreditar que ya no está, y entonces la familia tiene que reclamar justicia, ¿no? Eso es algo que me parece muy importante, ¿no? Y luego en este mismo sentido, un poco mi hilo como de diálogo es a partir de lo que tú presentas, ¿no? Siempre hay una especie de necesidad de hacer que la prensa sepa cómo murió una mujer. Es esta especie de, lo tiene Teodoro Adorno y luego Rita Segato, de el espectáculo de la muerte, ¿no? Un espectáculo que se mediatiza, que se consume, que da rating, que da patrocinadores, y entonces la pregunta que yo me hago es, ¿y dónde está la justicia para la mujer, incluso en términos de ella no eligió morir, no decidió ser mujer, no decidió ser violentada, pero su muerte se convierte en un espectáculo que la publicidad y el público consumirá, ¿no? Eso me parece que es un ejercicio que en México hoy en día nos tenemos que plantear, es decir, hasta qué punto la mediatización de los feminicidios suple a la justicia para los familiares y la mujer, ¿no? Es decir, si ya estamos hablando en cuestión de rating y ya no de sensibilidad de lo que significa perder la vida.
no voy a dar el nombre de las series en una plataforma famosísima de televisión o de web, ¿no? Que tiene un par de series donde yo digo México es un país impresionante. Es decir, antes de la justicia te hacen tu serie en la plataforma, los autores se hacen famosos, los actores se hacen famosos y yo me pregunto, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la sensibilidad por la pérdida de la vida de los otros y la descomposición entera de familias y de comunidades que no pueden enunciar la muerte de una mujer? Porque desafortunadamente todavía en el sentido común y en la generalización de la sociedad, en el corazón late, ella fue culpable, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy otro, sí, como siguiendo en esta reflexión que tú planteas, algo que debemos aprender a visibilizar. ¿Por qué? Porque si no se visibiliza la insensibilidad que hay sobre la pérdida de la vida, nos subimos a una sociedad del espectáculo. Y el problema de la sociedad del espectáculo es que se convierte en un espacio de consumo, donde la muerte se consume y donde pareciera que se vive en una telenovela, ¿no? Entonces, eso a mí me gustaría como enfatizarlo de manera muy contundente, ¿no? Es la pérdida de la vida humana y la pérdida de la vida humana de una mujer que pareciera que su condición de mujer la expone a ser asesinada, ¿no? Eso me parece que como mujeres siempre es un reto y es algo que no debemos perder de vista todas, ¿no? Luego, la otra parte de la intervención que también me parece muy pertinente como pensarla en voz alto es la asimetría en la clase social y el género, ¿no? Si bien es cierto que es un precedente, pone a la sociedad mexicana con en juicio a sus prejuicios, ¿no? Esta idea que se construye en el naciente país México en el siglo XIX de creer que los pobres son los responsables de el azote social, ¿no? Eso es horrible, es espeluznante, pero funciona incluso en estos escenarios de quién es culpable y cómo acceder a la justicia, ¿no? En la sociedad mexicana hay el prejuicio de las clases sociales altas no son violentas. Y yo siempre digo, ¿cuántos estudios hay sobre cómo se componen los vínculos sociales en las clases altas en México, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que eso no se hace visible, entonces nunca se piensa en una sociedad de manera íntegra. Pareciera que el dinero limpia el prejuicio, el dinero vacuna de violencia y el dinero pone a las élites mexicanas en un estatuto distinto al de la población mexicana y eso es una condición de prejuicio, ¿no? Y eso es muy delicado porque aquí vuelve algún dicho bien dicho, difícil de sustentar porque yo no tengo estudios, pero los hay, ¿no? Que dice la justicia es dependiendo si la puedes o no adquirir con dinero, ¿no? Y entonces esta última parte a mí me duele y me parece que no se puede perder de vista, ¿no? Porque entonces estamos frente a un caso con una doble estigmatización o triple estigmatización. Es una mujer y por eso pareciera que, dado cómo hemos sido construidos socialmente, siempre está en riesgo de ser asesinada. Dos, es ejecutada por un hombre de clases sociales altas que en México, sin mayor argumento, porque no hay un argumento científico, se les exime del prejuicio de ellos pueden violentar y ellos pueden también matar porque no necesitarían hacerlo, ¿no? Entonces, eso nos pone en desventaja pues, al 90% de la población, porque pues pareciera que las claves de inclusión social bajo las que se rige la sociedad mexicana, pues tiene muy claro quién puede ser un potencial asesino y quién no lo puede ser. Entonces, estos casos lo que muestran es que probablemente tenemos que cuestionar nuestros prejuicios, porque si no se cuestionan los prejuicios, entonces la idea de justicia es lejana y la realidad de justicia es imposible, porque siempre trabajamos bajo una noción de prejuicios donde los dados están puestos, ¿no? No hay más que buscar. En ese sentido, incluso yo retomaría estas dos cosas que tú mencionas, ¿no? Porque es un precedente, porque pareciera que no hubo suficiente dinero, suficientes palancas, suficientes contactos
para poderle dar la vuelta a la justicia, y por otra, en ese sentido ya es muchísimo, ¿no? Y por otra parte, también desmitifica la idea de los ricos son buenos, ¿no? Los blancos son buenos, los que han tenido acceso a mejor educación son buenos, ¿no? Eso es importante para la sociedad mexicana en su conjunto porque ayuda a desmitificar esta racialización que excluye, ¿no? Entonces, eso me parece que es una ganancia como país. Ojalá podamos aquilatarla. Y luego la otra parte que es leyendo una de las tantas notas que se producen en torno a un hecho de este tipo, ¿no? Finalmente la madre se pregunta, pero qué bueno que el castigo es alto, no sé si me vaya a pagar o no, pero en esta materia queda la pregunta de, ¿eso es justicia? Es decir, pareciera que no estamos preparados para asumir que la muerte de una persona no es reparable. Seguimos trabajando con un sistema de justicia que no está preparado para asumir que la manera de su diseño impide la justicia, porque la vida no se puede rehacer, restituir, porque la familia no se puede restituir, porque como en tantos feminicidios en este país hay niños que se quedan huérfanos, abuelas que se convierten en madres, hay una amplia invisibilización de lo que implica un feminicidio. Entonces, este caso es paradigmático, dolorosamente paradigmático, porque lo que muestra es que incluso cuando se llega a cubrir todas las instancias del derecho penal mexicano con perspectiva de género, el gran vacío es qué es la justicia, y la pregunta que se hacen millones de madres o miles de madres en este país: ¿a mí quién me regresa a mi hija? ¿No? Esa parte que en derechos humanos empieza a trabajarse desde hace mucho tiempo con una idea de justicia transicional, es muy dolorosa, ¿no? México tiene que entrarle porque somos un país desbordado en desaparición forzada, en feminicidios, pero es un gran pendiente. Con esto no quiero hacer o dejar o pasar a un segundo plano la ganancia que es que se acredite un delito, que se dé una pena máxima, que se desmitifique por el hecho del propio procedimiento este prejuicio de clase y de raza y de género que hay en México, que condiciona la equidad y la igualdad social. Lo que quiero mostrar es que tenemos un pendiente grande para empezar a sentar, sobre todo a los juristas y a los que litigan, y a los expertos en la materia, porque yo no soy experta y no quiero serlo, quiero ser sensible al dolor humano y desde ahí hacerme preguntas. ¿Qué es hacer justicia en estos casos? ¿No? ¿Qué es hacer justicia en estos casos? Porque México es un país con una impunidad arriba del 90%. ¿No? Es decir, tenemos mucho trabajo por hacer en la parte formal del sistema penal mexicano, pero también tenemos mucho que hacer en qué seguimos entendiendo por justicia, porque la vida de las mujeres ya no se puede restituir, ¿no? Entonces, eso tendría que decir como primeras inquietudes respecto de lo que implica emitir una sentencia en materia de feminicidio, de lo que implica la mediatización. Y una cosa para regresarte a la palabra: la víctima nunca puede resguardar su integridad de mujer violentada, incluso en la muerte. Siempre hay una necesidad de consumir la violencia con la que fue ejecutada. Y eso es un insulto a las mujeres, porque sigue mostrando que incluso una mujer después de muerta está sujeta a la objetivación a través de la violencia y de su propia muerte, y eso me parece que atenta contra una manera distinta de conceptualizar y de vivir una sociedad que aspire a tejidos de relación y de comunicación sin violencia, ¿no? Sí, Moni, oye, pues me dejas pensando muchas cosas. Lo primero, ¿no? O sea, con respecto a cómo los medios comercializan este tipo pues de sucesos que, que dañan la vida de todas las personas, ¿no? De la víctima que ya no está y de todos los miembros de su familia.
y que se sigue cosificando su cuerpo, sigue siendo mercancía aún estando muerto, porque así lo transmiten en las redes sociales, pues en las noticias, y quieren, se vende el poder dar más detalles de este asesinato, ¿no? Entonces, que se vuelve un producto comercial y que más adelante, y ahorita, por ejemplo, hablabas acerca de todas las series que están saliendo, y de hecho creo que está en planes que se haga una serie televisiva con respecto al caso de Devani, la chica que fue asesinada también en, en Monterrey, y que aún se saben pocas cosas, pocos detalles de la muerte, solamente se encontró días después, de manera como detalles que no iban conectados. Y en este sentido, pues que se sigue comercializando el feminicidio, y entender qué es lo que estamos haciendo, si en realidad ayuda para fungir en la justicia aquí en México, o en realidad solo estamos consumiendo y siguiendo parte del sistema capitalista, y que el tema de la justicia aquí en México, y yo creo que con esto ya empezamos a cerrar, la realidad es que el tema de una muerte, un feminicidio, es entender que la víctima ya no regresa, ¿no? O sea, aquí en el caso de Jessica González, pues se le sentenció por 50 años a Diego Uric, pero ¿quién devuelve a la víctima, no? O sea, ¿quién devuelve el daño irreparable, todo lo que se vivió? O sea, ¿quién responde a eso, no? Entonces, tú, Moni, y yo, que ahorita también somos mamás, es irreparable que se le pueda hacer justicia a un hijo, una hija. Entonces, nos queda mucho debiendo en este término. Creo que vale la pena retomar en este sentido cómo estamos normando y dando declaraciones para que se pueda, pues de alguna forma, mejorar la estructura social en la que estamos insertos. Habría que repensar qué es lo que estamos haciendo mal, porque lo decía la semana pasada, como, o sea, parece que se contagia, ¿no? O sea, salió un caso y luego sale otro y otro, pero también que va de acuerdo a la denuncia, pero pareciera que se expanden los casos de feminicidio aquí en México, o a lo mejor antes no los declaraban, ¿no? Entonces, y que lo decía la semana pasada, entender que no fueron desaparecidas, porque cuando le ponemos el concepto o nombre de desaparecida, pues le quitas gran peso a la estructura o a lo que sucedió, ¿no? Que fueron cruelmente asesinadas, violadas, desaparecidas, forcejadas y privadas de la libertad de estas personas. Yo creo que ya empezamos a cerrar, Moni, me dio muchísimo gusto verte. ¿Algo con lo que quieras terminar? Aquí, solo para cerrar, porque obviamente este tema regresará a nuestras conversaciones, quizá entre las muchas preguntas que nos vamos a plantear es, ¿quiénes son las mujeres que desaparecen? ¿Quién se las lleva? ¿Por qué desaparecen? ¿Cómo desaparecen? ¿Y por qué es un fenómeno que sigue sucediendo? ¿No? Porque no importa lo que suceda, sí hemos avanzado muchísimo, pero la pregunta es, ¿por qué sigue sucediendo? ¿Y cómo se generan esas condiciones que hacen que siga sucediendo y que duden de que hay una simetría de género que incide en y alienta este tipo de fenómenos, ¿no? Y cómo pareciera que la denuncia que debe seguir sucediendo vacuna a la sociedad y en lugar de incrementar la sensibilización, lo que hace es naturalizarla.
¿no? Entonces, esos son como pendientes que tenemos en la materia. Y luego yo no quitaré el dedo del renglón en el sentido de pensar qué significa y quién tiene acceso a la justicia en este país, ¿no? Y algo que a mí me interesa mucho reflexionar es quiénes son las mujeres a las que se les desaparece, quiénes son las mujeres a las que se les asesina, y cuál es el símbolo que hay detrás de toda la crueldad contra las mujeres, ¿no? Porque me parece que la profundidad está en cómo la violencia contra las mujeres es algo que con lo que vivimos cotidianamente. Entre más cotidiano sea y más naturalizado esté, menos visible como problemas sociales. Y entre más se le achaque a las mujeres el buscar ser violentadas, el buscar o ponerse en situaciones de riesgo, menos posibilidades tenemos de comprender las dimensiones del fenómeno frente al que estamos viviendo, ¿no? Y ya lo decías tú, y con eso cierro, ¿no? Nosotras las mujeres reflexionamos sobre la reproducción de la violencia de género porque sabemos que en cualquier momento nos pueden asesinar y que el único argumento que se ha generalizado en este país es por la condición de ser mujer, porque te marca como una posesión que debe ser consumida por el mundo social, ¿no? Entonces, eso es algo que en una segunda instancia como madres es muy problemático, porque aquello en lo que nosotras hemos estado inmersas es algo a lo que llegan nuestras hijas también. Y es muy fuerte ver cómo ahora son ellas las que están insertas en un tejido social hiperviolento, ¿no? Porque no hay mucho que hacer como sujetos, probablemente como comunidad y como mujeres en una relación transversal, tengamos más posibilidades de, no sé, producir matices sobre la violencia de género que se ejerce en el común denominador del espacio social mexicano, ¿no? Pero yo cerraría mucho con más preguntas que respuestas, porque pues si hubiera respuestas probablemente no sucedería. Lo cierto es que sigue sucediendo y por eso estamos aquí para preguntarnos cómo es posible que suceda y se siga generalizando los feminicidios en México, ¿no? Aún con una avanzada en algunas materias que incluso hacen visible esa incidencia. Sí, que pareciera de alguna forma que estamos avanzando, pero la realidad es nuevamente, ¿no? Como tú lo mencionas, Moni, sobre para quién es la justicia, o por lo menos para quién es la justicia aquí en México, y cuáles son las condiciones que de alguna forma propician que ocurran estos actos de feminicidio, de dolor hacia la mujer. Y pues hay que hacernos una pregunta como sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? También creo que me gustaría terminar con respecto de nuevo al, pues, ¿quién devuelva a Jessica, no? O sea, el quién devuelva a Jessica, y que pareciera que en la semana pasada se ganó con 50 años de prisión para este chico y también 1 millón de pesos y cacho que tuvo que dar con respecto a la indemnización a la familia, pero tendríamos que repensar entonces qué es lo que estamos entendiendo por justicia, ¿no? ¿Qué entendemos por justicia? Y de esa forma es que se hace leyes aquí en México y en cualquier lugar. Pues me dio muchísimo gusto verte, Moni. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, Gaby. Nos vemos.